Bien, entonces, para dar inicio a este seminario, invitamos las palabras de inauguración a nuestro director de carrera, doctor David Pacosillo. Adelante, por favor. Muy buenos días de Dios, espero que se encuentren todos muy bien. Agradecer la participación en este seminario que estamos realizando en homenaje a Juan José Bautista, que ha sido un intelectual muy reconocido de nuestro país. Y quién mejor que lo haga su hermano Rafael Bautista, quien tuve y tengo el honor de que sea mi maestro en el taller de descolonización. Las reflexiones que se ha tenido me han servido mucho para lo que es el tema de la vida, el ámbito profesional, y hemos querido hacer este espacio justo reconocimiento a alguien que ha escrito un libro muy interesante, Crítica de la Razón Boliviana, que creo que es un texto que tiene que ser nuevamente tocado, que está vigente y que tiene que ser analizado, debatido, incluso también algún momento superado. Y eso lo vamos a hacer siempre y cuando tengamos el compromiso con la ciencia, con la investigación, pero de este otro ámbito, ¿no? En ese sentido, quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar presentes en este evento que estamos realizando, agradecer al maestro Rafael Bautista y bueno, que sea en buena hora, les agradezco su participación a cada uno de ustedes y que viva la carrera de Ciencias de Educación. Estamos en nuestra semana aniversario, el día de hoy, qué mejor festejando con actividades académicas. Muchas gracias. Muchas gracias, director de carrera, doctor David Pacosillo. Bien, vamos a invitar entonces a nuestro invitado especial, a nuestro expositor, que nos estará hablando acerca de la crítica de la razón boliviana y transformación descolonial de la universidad. Homenaje a Juan José Bautista. Damos la bienvenida al maestro Rafael Bautista. Adelante, por favor. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación y además la predisposición de la carrera de Ciencias de la Educación, sobre todo de David Pacosillo, de hacerle un homenaje a mi hermano y a su obra. Y me gustó la idea de que se hable de Crítica de la Razón Boliviana, que es el primer libro de mi hermano y que hasta el momento ha tenido 3 ediciones, eh, sin contar una que está mal editada, que sacó el Centro de Investigaciones Sociales, el CIS. Aparte de ello, existen 3 que sí son recomendables para tomarlos en cuenta. Tengo acá, por ejemplo, la primera edición, que es esta, y que apareció ya en el 2005. La segunda edición es esta que Letra Viva la publicó, de la editorial Tercera Piel, y Rincón Ediciones hizo la tercera edición. Esta ustedes la pueden encontrar en internet, algunas páginas lo han subido, y voy a referirme sobre todo a esa edición, que es la más completa, porque además tiene una parte que también aparece una versión en el premio que le ha valido eh, la premiación a la obra de mi hermano, que significa Pensar desde América Latina, es esta, que la produjo ACAL, la editorial ACAL de España, y que le ha valido el Premio Libertador al Pensamiento Crítico, que es un premio que el presidente Chávez instauró en vida, y que gente como Enrique Dussel, pensadores como Enrique Dussel, Hinke Lammert también recibieron esa honrosa premiación. Y en Venezuela es bastante conocida la obra esta, que significa Pensar desde América Latina.
No así Crítica de la Razón Boliviana, pero como alguna vez Jorge Luis Borges decía, uno en su vida solo escribe un libro, lo demás son notas de pie de página de aquel. Suele suceder eso porque en el primer libro se encuentra o se encuentran todas las temáticas que le han ido produciendo una posición no solamente teórica, sino existencial al autor, al pensador, etcétera. También se suele denominar que aparecen ahí en los libros fundacionales lo que se llama los programas de investigación, es decir, aquello que se traza el autor como un denominador de todas sus reflexiones y que sobre eso va a ir volviendo una y otra vez para aclararse lo que en términos heideggerianos sería eh, la pregunta misma que tiene incumbencia con, Heidegger le llama el ser, la pregunta por el ser. En nuestro caso no sería así, porque el ser es una de las categorías más coloniales que existen y es, digamos, uno de los fundamentos de la filosofía occidental después de la filosofía moderna y que ha empapado a toda la racionalidad moderna en torno a una manera de pensar y concebir el mundo. Una manera de pensar y concebir el mundo se llama racionalidad. Entonces, la racionalidad moderna está impregnada por el paradigma del ser. Y esa es, digamos, la respuesta helénica, griega, a la pregunta sobre la realidad. Y básicamente el que pone en evidencia aquello y las consecuencias políticas que se deriva de eso es Parménides, un presocrático que ya eh, antes de, digamos, la filosofía clásica griega, antes de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, etcétera, él lo pone del siguiente modo: el ser es y el no ser no es. Ahora uno diría, este es un juego de palabras, pero encierra básicamente un proyecto de vida que afirma solamente la vida de aquellos concebidos dentro de aquella afirmación. ¿Qué quiere decir esto? El ser es, quiere decir, lo único posible, lo único que tiene sentido es nuestro mundo y sus proyecciones. Aquello que no forma parte de nuestro mundo no existe, no tiene sentido y por lo tanto no debiera de existir. Esto llevado al plano político quiere decir, el dominador afirma su mundo, su proyecto de vida como el único válido. Y todo aquello que proviene de lo que no es su proyecto, de lo que no es su mundo, queda en las esferas de la nada. Por lo tanto, eso no tiene sentido para el que se afirma dentro del horizonte mundo ese. Y como no tiene sentido, no vale la pena sacar algo positivo de aquello. Simplemente no debe existir. Por lo tanto, ahí se halla el fundamento de la aniquilación del otro. Entonces, eh, la pregunta de las preguntas y que da lugar a lo que se llama el pensar tiene que ver con preguntas radicales. Para Heidegger, la pregunta radical sería: ¿por qué todavía no pensamos? Pues imagínense, estamos hablando la primera edición de Ser y Tiempo, su obra cumbre, se da por los años 20 del siglo XX, o sea, los 1920 por ahí. Y ahí ya empieza a detectar algo que hoy en día ya es una realidad. La humanidad ya ha perdido la capacidad de pensar.
Y cuando uno pierde la capacidad de pensar, pierde también la capacidad de resolución de los problemas, ya no singulares, sino los problemas globales, los verdaderos problemas. Cuando aparecen estos y los enfrentamos, ya no poseemos la capacidad de resolución de aquellos. Entonces, acá en Crítica de la Razón Boliviana, que sería el primer libro de mi hermano, se encuentran ya formuladas las preguntas que van a ser, digamos, el hilo conductor de las reflexiones posteriores que la ha concretizado en varios libros y sobre todo en el libro este que ha sido premiado en el Premio Libertador al Pensamiento Crítico, se lo formula del siguiente modo, porque cuando uno está pensando y lo hace en tiempo real, todo aquello que produce sigue siendo cuestionamiento, sigue siendo interrogación, sigue siendo una manera de preguntar. Y en eso habría que hacer una digresión. Lo que realmente nos mueve a pensar no son las respuestas, sino las preguntas. Y una pregunta muy bien formulada, muy bien planteada, es lo que nos abre perspectivas, nos abre horizonte. No nos cierra la realidad como lo hacen las respuestas. Por ejemplo, una vez cuenta uno de estos cuentos de sabios que el maestro se dirige a sus discípulos y les dice, ¿quién tiene preguntas? Porque yo ya tengo demasiadas respuestas. Es decir, lo que mueve la capacidad del razonamiento y hace posible el pensar son las preguntas. Y ante una pregunta muy bien planteada, ante un argumento muy bien compuesto, la realidad cede, es decir, la realidad se abre. La realidad misma es como si te dijera, hazme la pregunta adecuada porque mis respuestas son limitadas. Entonces, si uno hace la pregunta adecuada, la realidad cede, la realidad se abre. Entonces, ahí podemos ya notar el comienzo de una manera de enfrentarse a la realidad que se denomina pensarla. Y para pensar la realidad no la pensamos como algo afuera de nosotros, sino el pensar ya sería la culminación de algo que por reflexión es capaz uno de elevar la realidad de uno, es capaz de elevarlo en conceptos, es decir, elevarlo al ámbito de la razón. Para ser inteligible, para conocer una realidad, no basta con verla, observarla, tocarla, no, porque en realidad los hechos siempre están siendo interpretados. Entonces, en la interpretación se encuentra el modo de acceso a aquello que llamamos realidad. Imagínense, la física cuántica dice, el cerebro no distingue de lo que ve de lo que imagina. Es decir, se ponen en movimiento los mismos lugares en el cerebro cuando uno ve algo y cuando uno imagina ese algo. Por lo tanto, si la realidad para el cerebro son motivaciones electromagnéticas que hacen posible que eh, el cerebro piense y en el sentido de pensar crea esa realidad, entonces la realidad sería un producto mismo de esta relación que llamamos pensar. Entonces, en el libro Crítica de la Razón Boliviana, él lleva a un punto culminante aquello que había venido trabajando desde la obra de René Zabaleta Mercado. Y déjenme decirles, René Zabaleta Mercado es uno de los pocos que ha pensado este país.
Y enfrentarse a su obra significa no copiarlo ni sacar manuales de su producción intelectual, sino atreverse a pensar lo que él estaba pensando, es decir, atrever a hacerse de nuevo esas preguntas que en vida René Zabaleta Mercado se había hecho. Por ejemplo, René Zabaleta dice en alguno de sus textos, ¿Bolivia será India o no será? Ahora fíjense, Zabaleta proviene de la tradición marxista, donde el sujeto privilegiado de la teoría marxista es el proletariado. Pero René Zabaleta ya no dice Bolivia será proletaria o será obrera o no será. No, dice Bolivia será India o no será. ¿Por qué? Porque hay una tradición marginal dentro del marxismo latinoamericano, donde, por ejemplo, está Mariátegui, que se dan cuenta que por el escaso desarrollo capitalista en nuestros países, que responde a un diseño de mundo en el cual nos condenan a ser parte del cordón periférico que alimenta al centro, es decir, a los países industrializados, desarrollados, etcétera, a Europa y Estados Unidos. El cordón periférico, o sea, las colonias, en este caso América Latina, sostiene hasta con la vida de nuestros pueblos el lujo, la ostentación y aquello que llaman sociedad del progreso, sociedad del bienestar, etcétera. Es decir, cuando nosotros mandamos vía los gobiernos entreguistas la riqueza de nuestros países a los centros metropolitanos, donde se hallan los poderes fácticos mundiales, no solamente estamos mandando materias primas, estamos mandando eh, la sangre coagulada de nuestra gente, de nuestro pueblo, que es componente orgánico de esa transmisión y esa transferencia de riqueza material. Pero a su vez, en esa transferencia unilateral, nosotros alimentamos al mundo mientras nosotros nos volvemos anémicos. Es decir, el tipo de economía a la cual nos sometemos nos produce un estado de anemia crónica en la cual, junto con la sangre de nuestro pueblo, que va coagulada en las materias primas que exportamos a precio de gallina muerta, al precio que ponen los centros desarrollados de nuestras riquezas, estamos mandando nuestra propia voluntad de vida. Y ese es, digamos, lo trágico de esta relación centro-periferia. Es decir, nosotros no solamente alimentamos, sino legitimamos ese tipo de dominación cuando transferimos nuestra voluntad de vida de modo que plusvalorizamos la forma de vida del primer mundo y cuando plusvalorizamos la forma de vida del primer mundo, desvalorizamos absolutamente nuestra propia vida. Es decir, por relación dialéctica, mientras más admiramos la vida del primer mundo, en sentido inverso, más despreciamos nuestra propia vida y sin embargo nuestra propia vida es la que alimenta, la que sostiene, la que legitima, la que financia la vida esa que tanto admiramos. O sea, la pregunta uno debería hacerse, ¿con qué dinero, con qué riqueza han hecho sus ciudades, sus rascacielos, su desarrollo? Es decir, ¿con qué riqueza han financiado todo aquello que nosotros admiramos como si fuese algo producto del ingenio del el llamado primer mundo?
Y por historia vamos a descubrir de que somos nosotros, nuestro propio sufrimiento, nuestra propia vida la que alimenta aquello. Entonces, volvemos a la pregunta de Zabaleta. Eh, ¿Quiénes son aquellos o cuál es el sujeto que soporta en su verdadera dimensión todo el peso de esta suerte trágica que corre en nuestros países y gracias a la cual nunca podemos desprendernos de esa transferencia unilateral que hacemos para privarnos de lo nuestro y alimentar con lo nuestro la riqueza de otro? Entonces ahí uno ya encuentra un punto de referencia y por eso les he mostrado el libro, el qué significa pensar desde América Latina, porque ahí el acento está en la palabra desde. No dice qué significa pensar en América Latina. No dice qué significa pensar sobre América Latina. Dice qué significa pensar desde América Latina. Es decir, ahí está emitiendo que para pensar uno necesita un desde, es decir, un lugar existencial, lo que llamamos un locus de enunciación. Ese locus de enunciación tiene que ser plenamente asumido. Uno tiene que ser autoconsciente desde dónde está emitiendo las preguntas verdaderas que debe hacerse un pensador. Por eso pensar no es un pasatiempo más. Cuando les decía, ¿no? Hasta Heidegger se da cuenta y dice, hemos perdido la capacidad de pensar. O sea, pensar no es pensar en qué voy a comer a las 12. No, pensar es pensar lo grave. Y solo cuando se piensa lo grave, se está pensando realmente. Entonces, las preguntas graves siempre son, mm, por ejemplo, hoy en día, ¿por qué hay tanta injusticia en este mundo? ¿Por qué tres cuartas partes del planeta están condenados a prácticamente la exclusión definitiva de un mundo que ya no es un mundo para todos? ¿Por qué con los planes de los poderes fácticos mundiales se trata de imponer una gobernanza mundial, al cual llaman el nuevo orden mundial, en el cual no existe lugar para los pobres? Porque ya estamos viviendo el paradigma postindustrial. Y si la revolución industrial tuvo efectos estructurales en la vida y en la existencia de la humanidad, imagínense lo que va a significar el paradigma postindustrial. Solamente en la revolución industrial ya se pudo ver cómo ese tipo de revolución industrial, pues no toda revolución es buena, también hay revoluciones negativas, transformó por completo el sistema de la producción que inutilizó a todo el conjunto de producción artesanal que estaba sistemáticamente siendo relegada por un nuevo tipo de producción que estaba revolucionando de tal forma la economía que estaba alterando por completo lo que por siglos había constituido la propia vida de los individuos, su propio horizonte de creencias, su propio horizonte de expectativas. Todo eso va a ser alterado. Y vamos a entrar a un tipo de mundo en el cual cada vez se va a hacer evidenciable que a nombre de los más grandes valores se produce totalmente lo contrario. A nombre, por ejemplo, de libertad, hoy en día estamos ingresando a un periodo de esclavitud consentida. Es decir, nosotros mismos estamos admitiendo y estamos deseando ser convertidos en esclavos. Aquí el fenómeno de la objetualización del ser humano
Y es un hecho corroborable en las propias redes sociales. Cuando la gente le gusta, desea ser y comportarse como objeto para los demás. Entonces, estamos ingresando en un nuevo paradigma de vida que si la revolución industrial alteró aquello, ahora va a ser una alteración mucho más profunda. Y para deshacerse de gran parte de la humanidad, se está creando lo que se llama la inteligencia artificial, en la cual el ser humano va a ser ya inútil, inservible y, por supuesto, despreciable en un mundo de esas características. Entonces, esas son las preguntas graves. Entonces, cuando uno se hace las preguntas graves, ve que sus asuntos no son individuales o sus problemas no son individuales. Los problemas que sufrimos son globales. Y en este caso, en la crítica de la razón boliviana, las preguntas vienen a colación de algo que se está desarrollando a partir de el último Zabaleta y que tiene que ver con la conformación estructural o el componente orgánico, le vamos a llamar, de aquello que llamamos nación. Es decir, Zabaleta, por ejemplo, se pregunta, ¿no? ¿Cómo un Estado puede movilizar al óptimo nacional si la nación misma está siendo negada y excluida al grado de vivir de modo clandestino en un país que no les reconoce? Y esa básicamente era la historia de nuestro país hasta que iniciamos el proceso constituyente, la Asamblea Constituyente, y por legitimación nacional produjimos la nueva Constitución Política del Estado plurinacional. La primera vez que se reconoce de modo tácito eh, ese óptimo nacional que por racialización de las relaciones sociales, políticas y económicas, nunca tenía acceso a aquello que se llama el ascenso social. Ahora, esto ha despertado una gran oposición y resistencia de sobre todo la clase media, que es la receptora de los prejuicios oligárquicos en nuestro país y que desprecia tanto a ese elemento nacional y no se da cuenta que ese elemento nacional, la nación en sí, es la que le alimenta. Si uno se pone a pensar de dónde nos viene el arte, de dónde nos viene la cultura, de dónde nos viene la identidad, por no decir de dónde nos viene el ser lo que somos, de dónde nos vienen los alimentos, las medicinas que siempre nos han curado que se llama, sin necesidad de asistir a los hospitales, donde también la atención está contaminada por esta racialización de desprecio al elemento nacional, vamos a encontrar que todo proviene del campo. Y ahora no porque lo indio esté solo presente en el campo. O sea, nuestras culturas, que habría que llamar la civilización ya, para quitarnos el prurito culturalista de aquello, que deviene siempre en folclorismo, nuestras civilizaciones produjeron espacios urbanos, gigantescos espacios urbanos, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en Tiahuanaco, hoy se dice que menos del 10% está descubierto de las ruinas de Tiahuanaco. O sea, imagínense el tamaño de lo que era Tiahuanaco. Lo que es Cusco, lo que era Tenochtitlan en México, etcétera. Entonces uno, cuando empieza a advertir aquello,
y empieza a tomar autoconciencia de la historia misma, se da cuenta que nuestros estados nacieron y se desarrollaron en contra de su propia nación. Ahora, un país que actúa de ese modo nunca pues se desarrolla. ¿Por qué? Porque nunca da lugar a el ejercicio pleno de su soberanía, porque toda soberanía descansa en última instancia en la sede soberana del poder político, que siempre es el pueblo. Pero si nuestros estados se conciben al margen de su propio pueblo, entonces tienen que conseguir legitimidad de otro lado, es decir, tienen que comprar legitimidad. Y es cuando hacen estos pactos oscuros que resultan la tragedia para nuestros países. Es decir, tienen que ampararse en poderes externos para poder consolidar su lugar político, su legitimidad política, su existencia política. Entonces ahí vamos a encontrar el por qué en nuestro país ha existido tantos golpes de Estado, porque la oligarquía en nuestro país, que nunca ha sentido amor por esta tierra, incluso el episodio más reciente es, ¿no? De que desde el gobierno, el post-revolución de abril del MNR, pasan sobre todo a la dictadura de Banzer, nuestro país le abre las puertas a eh, un contingente de eh, presencia de Europa Oriental acá. También se recibieron nazis por este lado, etcétera, y que se reconfiguró completamente el circuito económico comercial en Bolivia, que era La Paz, Oruro y Potosí, para que eso financie un otro nuevo circuito económico comercial en Bolivia, que iba a ser ya el eje, que hoy en día ya es la estructura misma de la economía boliviana, que es La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Ahora, ¿quiénes han financiado eso? Bueno, pues han financiado los mineros, en realidad el occidente de este país, los collas, que dicen los cambas son los culpables de su, que se llama, de sus problemas. Sin embargo, gracias a los collas, ellos han producido toda la economía que ahora se jactan de mostrar como si fuese el milagro cruceño. Solamente en el gobierno en la dictadura de Banzer, la mayor parte de la deuda boliviana fue para financiar el crecimiento de un nuevo polo económico que iba a ser Santa Cruz. Entonces, ahorita lo que es Santa Cruz es producto de los créditos que después se convierten en deuda nacional, que la pagamos todos, pero que alimentaron a un sector del país y ni siquiera a los cruceños, sino a una élite que ni siquiera es oriunda de ese lugar, sino que provienen de otros lados, como decíamos, los famosos croaseños, creo que les llaman a los descendientes de croatas, y que constituyen ahorita un gran componente orgánico en la CAO, en la CAINCO, etcétera, es decir, el agropoder, que está bien ligado a capitales externos y que son, digamos, los que manejan desde medios de comunicación como Unitel y otros más, manejan cámaras de comercio, tienen presencia política. En los últimos gobiernos neoliberales han tenido un contingente bastante considerable en la presencia en los ministerios y en quienes toman decisiones políticas en nuestro país. En ese entonces, por ejemplo, nadie hablaba de centralismo porque ellos estaban básicamente gozando de las dádivas que les daba el poder político. Una vez que lo pierden, sobre todo con el gobierno del MAS, etcétera, es que empiezan a recortarse su acceso al poder político y ahora eso es lo que amenaza
su lugar en la vida política de nuestro país. Y por eso también es que empiezan a hacer resurgir este tipo de pugnas entre Oriente y Occidente para despertar en ese tipo de componente nacional una suerte de alejamiento de las propias raíces nacionales y que abiertamente han empezado a promover el separatismo ya en el propio proceso constituyente y que hoy por hoy sigue siendo algo que puede suscitar procesos de beligerancia regional en nuestro país. Entonces, ¿de dónde proviene todo aquello? Y el libro Crítica de la Razón Boliviana tiene que ver con esas preguntas para empezar a cuestionar la base de racionalidad que sostiene, vamos a llamarla así, una idiosincrasia determinada como es la boliviana. Es decir, ¿cómo se ve a sí mismo el boliviano? ¿Por qué? Porque decimos boliviano porque el boliviano nace eh, en 1825. Es decir, Bolivia no existe antes de la independencia, de la llamada independencia. Pero antes de eso, ¿qué éramos? O sea, qué era ese componente histórico que da lugar a que en el proceso de independencia de la corona española nos denominemos Bolivia y que de ahí en adelante nos autoconcibamos como bolivianos? El asunto es, ¿qué es ser boliviano? ¿Qué significa ser boliviano? Entonces, con ese tipo de preguntas, en la crítica de la razón boliviana, se advierte, por ejemplo, algo que está en el capítulo 1, en referencia a una cita de Hegel, de su fenomenología del espíritu, que dice más o menos así: cuando la posibilidad de unión desaparece de la vida del pueblo y las oposiciones pierden su reciprocidad y conexión vital y ganan independencia, surge la necesidad de la filosofía. Es decir, ¿qué está diciendo acá? Por eso, en, en la constitución de un Estado, la identidad tiene que estar definida de tal modo de que uno sepa qué significa este, aquello que uno dice ser, qué componente histórico-cultural sostiene aquello. Pero si uno no sabe, no tiene idea de aquello en lo que consiste ser lo que dice ser, la identidad prácticamente es un saco roto, es decir, donde nada se queda, donde nada tiene sentido, donde nada ha cenido. Si no sé quién soy, difícilmente puedo pretender ser algo en la vida, porque si no sé quién soy, no sé de mis posibilidades, ni tampoco sé de mis limitaciones. Es cuando un pueblo o una nación en este caso ha perdido conciencia de lo que es cuando la posibilidad de unión empieza a desaparecer y empieza a diluirse. Esto sucedió en nuestro país y hoy día seguimos cargando con ese peso. Cuando el 2003 ya la cosa estaba, como quien dice, en desmoronamiento y
se saca al último presidente neoliberal de nuestro país, a Gonzalo Sánchez de Lozada. Es decir, la cosa llegó a tal magnitud de que ya no era posible defender algo que no tenía ningún tipo de consistencia. Entonces había que generar un nuevo proceso en el cual volvamos a pensar qué significa aquello que decimos ser, porque desde ahí es que se puede proponer un nuevo proyecto de vida, un nuevo horizonte político. En el 2005 se elige al primer presidente indio en nuestro país, admitiendo lo que decía Zabaleta. Este país es un país de indios y por lo tanto, este país, si quiere mantener identidad propia, cultura propia, proyecto propio, soberanía, este, auténtica soberanía que descanse en lo propio, etcétera, tiene que partir pues de lo suyo de sí. Y aquello suyo de sí es siempre su pueblo. Y en nuestro caso, nuestro pueblo es básicamente aquello que se ha ido negando y excluyendo sistemáticamente en toda la historia de nuestro país. Ahora, eso no iba a ser fácil. La resistencia y la oposición de gran parte de la sociedad urbana siempre estuvo en contra de aquella admisión por la estructura racista de las relaciones sociales, económicas y políticas que hacen que la clase media tenga prefigurada su forma de ascenso social en la negación de esto para un componente que estaba, como quien dice, arrojado a ser simplemente el colchón y el soporte de todo aquel ascenso que la clase media protagoniza. Entonces vamos a ver cómo la propia idiosincrasia nacional genera este tipo de negación en este proceso de mestización, de negación de lo que uno es para ser admitido en el cordón periférico de esta clase media que se constituye en una especie de aduana existencial para ver a quienes se admite y a quienes no. Y ahí sucede el proceso de blanqueamiento. Es decir, el precio para hacer algo es negar lo que uno es. Y esa es una de las grandes críticas que va siendo desarrollada en la crítica de la razón boliviana en términos de racionalidad, es decir, en términos de pensar y concebir de un modo determinado lo que somos y de acuerdo a eso lo que podemos proyectar como país. Entonces ahí encontramos de que todo lo que hacemos es argumentar contra uno mismo, es decir, la autonegación de uno se convierte en forma de vida. Y aquí no existe posibilidad de generar nada positivo para uno. Entonces, en la crítica de la razón boliviana, se encuentran todos los argumentos para ir haciendo de estas interrogantes preguntas sistemáticas que siempre van a estar presentes en las obras posteriores, pero ya elevándose al ámbito de eh, la filosofía dura. ¿Sí? Después de este libro va a haber otras publicaciones de Juan José que van a ir ah, acumulando todo este conjunto de interrogantes vitales para ver en qué medida la filosofía misma puede encargarse de hacer las componentes de de una forma determinada de pensar este tipo de problemas. Es decir, no se pueden pensar los problemas con el mismo conocimiento que los ha creado. Y ahí, por ejemplo, existen unas grandes vetas que después se va a continuar, que es la forma como se autoconcibe el boliviano
autonegándose a sí mismo, tiene que ver con un tipo de racionalidad que nos han impuesto desde la conquista y más aún con la colonia que se llama modernización, que ahora se lo llama también el famoso desarrollo y progreso. Y está tan naturalizada en nuestra forma de vida que se identifica desarrollo con modernización y modernización con bienestar. Pero, por ejemplo, si hiciéramos al estilo empírico y pusiésemos de modo contrastable, no solamente lo que produce bondadosamente, entre comillas, el desarrollo, ponemos los efectos negativos que produce ese desarrollo, podríamos ir descubriendo de que nos cuesta más la mantención de ese paradigma que las supuestas bondades que ofrece. Y uno de los puntos a resaltar aquí es que para desarrollar nuestra economía siempre tenemos que ir o siempre tenemos que estar sujetados a un patrón mundial que nos exige que direccionemos siempre nuestra economía a satisfacer las necesidades de los centros metropolitanos, centros desarrollados, porque tienen poder de compra y quien no hace negocio con ellos sale perdiendo porque se le cierran todas las opciones, porque los que manejan la economía mundial tienen toda una institucionalidad desde la cual hacen imposible cualquier tipo de autonomía, de decisión de los propósitos económicos y políticos de determinada nación. Entonces nos imponen un patrón desarrollista y nos hacen creer que con eso los vamos a alcanzar a ellos, pero sin embargo nunca nos dicen que para que haya desarrollo en el primer mundo, tienen ellos que subdesarrollarnos a nosotros para que nosotros financiemos el desarrollo de ellos. Entonces, de ese modo es que eh, existe un conjunto de leyendas, mitologías, que se van naturalizando pedagógicamente en nuestra propia formación académica y profesional y que no las creemos y que sin embargo nunca descubrimos, o más bien el propósito es ese, ¿no? Que nunca descubramos de que estos son simplemente fábulas que nos cuentan para legitimar sus propósitos, los admitamos y condenemos a nuestro país y su suerte a ser siempre periferia de los centros metropolitanos desarrollados llamados el primer mundo. Entonces, con esa suerte de preguntas, la crítica de la razón boliviana incide en el hecho de que si las oposiciones han perdido su reciprocidad y conexión vital, entonces surge la necesidad, perdón, surge la necesidad de hacer filosofía, es decir, de pensar estos problemas de nuevo. Y las universidades deberían estar dedicadas a aquello, pensar estos problemas. Pero las universidades están más metidas en otras cosas, que ya no piensan sus países, piensan otras cosas. Las universidades se han vuelto industria de títulos, hasta se ofertan títulos. Hoy en día no es necesario, como decimos, romperse el coco para hacer una tesis. Hasta con inteligencia artificial podemos hacer una tesis. Hasta hay gente que nos hace tesis y nos cobra por eso. Es decir, la educación básicamente ha degenerado en una suerte de oferta y demanda de lo que se llama de los títulos. Es decir, uno vive para hacer títulos.
porque cuanto más títulos tengas, más posibilidades de ofertas de trabajo. Pero esos títulos no corroboran, ni tampoco dicen si realmente sabes lo que ese título dice que eres. Entonces, uno para qué estudia, ya ese es otro tipo de cosas existenciales que uno carga en la vida y que tampoco le deja en paz, porque uno no puede autoengañarse, porque uno sabe cuando uno se está engañando. Entonces, la suerte del boliviano ha sido esa, en el autoengaño, argumentar contra sí mismo y que ha demandado siempre en nosotros el rifar la suerte de nuestro país, aquellos que aprovechan este tipo de eh, situación que vivimos para sacar el mayor rédito posible. Y para ir concluyendo este pequeño homenaje, en la introducción general dice algo interesante en el parágrafo tercero. Y esta es, digamos, una de las formas como también la obra de mi hermano ingresa ya en las problemáticas propias del siglo XXI y ya no se remite al tipo de mundo que teníamos el siglo XX, que ya no es el mismo. Hoy estamos viviendo otro tipo de mundo y que necesitan otro tipo de aproximaciones categoriales y conceptuales para comprender y hacer explícito en qué tipo de mundo nos encontramos hoy en día. Porque las verdaderas posibilidades de un país no se tramitan si es que uno no tiene referencias de qué tipo de mundo es aquel al cual se está enfrentando. Es decir, los problemas locales solo hallan su verdadera resolución cuando se comprende muy bien el horizonte mundo en el cual se encuentra. O sea, el máximo nivel de inteligibilidad de un proyecto determinado, de un proyecto de vida, o sea, de un proyecto estatal, nacional, etcétera, es el horizonte mundo. Porque ser uno mismo es ser en el mundo. Y si uno no sabe en qué tipo de mundo está, hasta sus propias apuestas individuales pueden caer en el dramatismo de rifar su propia suerte, como por ejemplo sucede hoy en día, ¿no? Mucha gente está estudiando profesiones que van a desaparecer por la inteligencia artificial. Y si uno no es consciente de aquello, en vano está perdiendo su tiempo en vez de dedicarse a otro tipo de apuestas en las cuales sepa que por lo menos va a ser redituable o va a tener algún tipo de ganancia en lo futuro aquello que está eh, determinando su tiempo de vida actual. Dice acá, las oposiciones fundamentales que se dieron históricamente hasta el presente nuestro estarían ahora ubicadas en un momento anterior a la hora de plantear nuestra actual oposición fundamental. Es decir, por eso no es lo mismo preguntarse algo en el siglo XX que en el siglo XXI. Hace 30, 40 años no era lo mismo preguntarse las preguntas que ahora nos estamos haciendo, porque estamos viviendo realidades totalmente distintas. Entonces, estas oposiciones fundamentales que se dieron históricamente hasta hoy en día estarían ahora ubicadas en un momento anterior a la hora de plantear nuestra actual oposición fundamental. Es decir, las oposiciones también se han complejizado, han cambiado de lugar, hasta algunas han sido superadas por otro tipo de oposiciones. Porque dice, las anteriores contradicciones habrían sido rebasadas por las nuevas contradicciones que surgieron a partir de este siglo. Es decir,
Hay contradicciones que históricamente se mantienen, pero de otro modo, de un modo mucho más complejo. Hay otras que han sido rebasadas y ahora estamos viendo otro tipo de contradicciones que requieren otro tipo de aproximaciones metodológicas que nos permitan entender bien y precisar el lugar de esas contradicciones en una exhaustiva investigación sobre la propia realidad. Por eso, un pensador tiene que estar a la altura de su tiempo y tiene que estar a la altura de su tiempo de modo conceptual y categorial. Es decir, a un artesano se lo juzga por la calidad de sus instrumentos, de sus herramientas. ¿Cuáles son las herramientas de los pensadores, de los intelectuales, de los teóricos, etcétera? Son conceptos y categorías. Entonces, si utilizamos conceptos y categorías como si un carpintero usara un, ¿qué se llama? Cuchillos no afilados, eh, martillos que no se sostienen, eh, y instrumental viejo que ya no, ¿qué se llama? Que ya no tiene mucha utilidad, difícilmente va a poder construir algo bueno. Del mismo modo, si los conceptos y categorías que uno usa no son actualizadas, pero no actualizadas por los circuitos académicos, ¿no? Lo que llaman este fenómeno de las acreditaciones, actualizaciones académicas, etcétera. No, sino actualizarse en torno a la realidad que tiene uno delante. O sea, estar a la altura de lo que la realidad misma está planteando. Si uno no tiene eso, sus herramientas no son las más adecuadas para investigar exhaustivamente la realidad que tiene que enfrentar. Entonces, el libro, que es, digamos, el inicio de toda la producción bibliográfica que ha tenido Juan José Bautista, es donde está compendiado todo aquello que va a ir desarrollando a lo largo de su obra. Por ejemplo, el capítulo 9 acá de la tercera edición ya hace una crítica de la razón latinoamericana y tiene como apéndice qué significa pensar desde América Latina. Eso ya está prefigurando la aparición del texto este, que va a ser el Premio Libertador al Pensamiento Crítico, eh, y que marca un hito importante porque ya está poniendo en evidencia de que un pensador tiene que ser autoconsciente del lugar desde donde uno está pensando. Porque una cuestión es pensar para y otra muy distinta es pensar desde. El pensar para nos remite al sujeto intelectivo, al que se cree el ojo de Dios, al punto cero de observación, como el que ve todo como si fuese Dios. Es la relación sujeto-objeto. Ahí no conoces el mundo, simplemente lo adjetivas. Pensar desde es situarse en el lugar mismo en el cual está presente el sujeto que está encarnando los problemas que quieres plantear. Por ejemplo, tú no puedes pensar la pobreza, no puedes pensar la pobreza desde un banquete en el Hotel Sheraton, por ejemplo. Entonces, ahí uno entiende que el pensar desde es fundamental para situarte existencialmente en la pregunta en la cual haces, eh, condensas tu propia vida y sus apuestas existenciales. Entonces, la crítica de la razón boliviana pretende ser eso y debiera ser un texto clave, un texto de introducción, por ejemplo, a lo que sería una historia crítica de Bolivia y que debiera manejarse en todas las carreras, porque básicamente es una
excelente introducción a la problemática misma que vive nuestro país eh, hoy en día, por ejemplo, con todos estos problemas que estamos atravesando, de estas guerras internas, de esta pérdida de horizonte y de aquello que había constituido una esperanza para el pueblo boliviano y ahora está resultando una vergüenza ajena ya. Es decir, este desmoronamiento del propio Estado plurinacional y en parte causada por los mismos protagonistas del famoso gobierno del cambio. Entonces, es esa manera de presentación del texto y que, otra vez repito, deberían de manejarlo de modo exhaustivo como una introducción a la problemática histórica y política de nuestro país. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que en algo les haya servido estas reflexiones y esta pequeña conferencia que les he dado a propósito de este homenaje que le hacen a mi hermano. Muchas gracias. Las gracias son a su persona por compartir su experiencia, el legado de su hermano, maestro Rafael Bautista. Si alguien tuviese alguna pregunta, por favor, estamos atentos para escucharlos. Doctor Rafael, quizás aprovechando que tengo una consulta. Aló, aló. Al inicio hablaba acerca de la inteligencia artificial que prácticamente está dejando a un lado lo que es ser un ser humano. ¿Qué nos recomienda o sugiere hacer a partir de ello como educadores en relación a la inteligencia artificial? Bueno, las tecnologías, sobre todo las de última generación, nos hacen correr el riesgo de hacernos dependientes de ellas. Y ese es el peligro. Es decir, uno no puede negar que de aquí en adelante la inteligencia artificial va a formar parte de la vida de los individuos. El problema es que uno se haga dependiente de aquello. Incluso, alguna vez lo he dicho, vamos a llegar a un momento en el cual, por razones ya de excesivo abuso que se hace de las tecnologías, por ejemplo, los celulares, por por la cantidad de gasto, de consumo, de energía que requieren este tipo de instrumentos, se va a tener que o racionalizar su uso o prohibirlo, sobre todo en ámbitos etarios. Porque ustedes no sé si son conscientes del tremendo gasto energético que requiere, por ejemplo, el que estén funcionando las grandes plataformas este, en tiempo completo, ¿no? Por ejemplo, Google, Facebook y demás. Las propias supercomputadoras, la cantidad de energía natural que necesitan para funcionar. La, por el abaratamiento de los costos, el, el mantenimiento de este tipo de tecnologías, que mucha gente lo maneja de modo irresponsable. Todo eso va a tener que suponer inevitablemente la racionalización de su uso. Y en el caso de la educación, por ejemplo, con la inteligencia artificial, montón de contingentes de maestros, profesores van a desaparecer. Y hoy en día ya no te basta con ser
licenciado, máster un- de una carrera. Es decir, como sociólogo no eres tan útil si es que no tienes otro tipo de conocimientos, por ejemplo, en política, en economía, etcétera. Hoy en día, por ejemplo, está de moda la geopolítica y en nuestros países no existen academias de geopolítica, con excepción de Brasil, famoso Itamaraty. Pero en Latinoamérica, en Hispanoamérica, pongámosle así, no existen academias de geopolítica. Y hoy en día es fundamental la geopolítica para tener un diagnóstico del tipo de mundo que estamos viviendo y al cual vamos a ingresar, querámoslo o no. Entonces puede ser en las mejores o en las peores condiciones. Y como no existen academias de geopolítica y la gente, los políticos, los que toman decisiones, los gobiernos, etcétera, no saben de esto, no saben pues qué tipo de mundo tienen enfrente y por eso toman las peores decisiones. Entonces, a la pregunta suya, la tecnología al servicio de el incremento de la tasa de ganancias, que es la lógica del capitalismo, es demasiado nociva para la vida de la humanidad. Pero la tecnología en sí, que no es el problema, sino a quién obedece y bajo qué criterios se desarrolla, puede servirnos para liberarnos de ella misma. Siempre suelo decir yo, eh, tenemos que utilizar la mejor tecnología para ya no necesitarla. Por ejemplo, fíjense los chinos, que ahorita son los conductores en este caso, de la dirección, de las direccionalidades que está tomando la tecnología a nivel mundial. Ya han rebasado en lo tecnológico a la suma conjunta de Europa y Estados Unidos. En la producción, por ejemplo, de arroz, de los tés famosos que tienen, el famoso té verde, en sus variedades, ¿no? Del oolong, el da hong pao, etcétera, no utilizan nada de tecnología. Existe una gran producción artesanal en China que no es, pongámoslo así, contaminado con, entre comillas, la mejor tecnología. ¿Por qué? Por la cuestión de la calidad. O sea, la calidad no es algo inherente o algo dependiente de la mejor tecnología. Imagínense cuántos siglos la humanidad produjo lo básico para vivir y que no implicaba cambios drásticos en su forma de vida. Hoy en día la tecnología nos está sumiendo en una velocidad y una temporalidad ajenos al verdadero tiempo humano. Todo eso hay que cuidarlo, ¿qué se llama? Hay que ponerle los puntos sobre las IES para no fetichizar la tecnología. La tecnología la vamos a tener que usar en asuntos que realmente justifiquen su uso, pero en otros vamos a tener que racionalizar su uso. De lo contrario, los costos naturales y humanos van a ser desastrosos en lo futuro para nosotros. Bueno, si hay otra pregunta, creo que Andrés levantó la mano. Sí, buenos días. Buenos días, maestro Rafael Bautista. Les hablo desde acá, desde Colombia. Hace poquito terminé la carrera de sociología y últimamente pues vengo siguiendo, después de Dussel, vengo siguiendo pues como que la- las pistas que han dejado los maestros Rafael y Juan José y pues también con los profesores Grofogel y Katia. Entonces quería agradecerles pues por todo lo que
lo que han producido para nuestros pueblos. Entonces, y quisiera preguntarle al maestro Rafael un poco sobre, por el lado de la espiritualidad. La espiritualidad relacionada, por ejemplo, con el pensar. Y si bien sabemos que necesitamos pensar desde nuestras raíces, desde nuestro territorio, nuestros territorios también están mediados y fundamentados también en la espiritualidad, es lo que he entendido. Entonces, yo quería preguntarle algo en ese sentido y es esto, que van relacionados. Y una es, en términos de la espiritualidad, por ejemplo, del pueblo latinoamericano, por lo menos aquí, no sé si yo, eh, acá donde yo soy, digamos, el catolicismo, ustedes saben que es como hegemónico. Entonces yo quería preguntar sobre ese sentido. Una es, ¿qué opinión tiene el maestro acerca del nuevo papa con respecto, pues, en el mesianismo en el que estamos viviendo hoy en día? Y, y eso relacionado con si hay una cartografía, si se puede hacer como una especie de cartografía de los actores del poder, también se pueden hacer una especie de cartografía de los actores espirituales. Entonces yo quería saber si mi pueblo, si mi familia, digamos, uno ve que están como tan pegados, como que están por el lado del catolicismo, pero es como tan difícil dar esa lucha mesiánica, inclusive dentro de la institución católica, el Vaticano, no sé, uno no sabe si es mejor más bien salirse de esa institución o dar la lucha desde dentro, no sé si me entiende. Entonces ¿qué, qué, ¿qué opina del Papa actual? Y si me puede dar una opinión acerca de la institución católica, el Vaticano. Es eso. Muchas gracias. Bueno, sobre el Papa actual, existe una geopolítica también acá de las decisiones coyunturales que debe asumir instancias como el Vaticano para no estar fuera del mapa geopolítico mundial. No nos olvidemos de que cada nombramiento eh, tienen apuestas subrepticias ante los problemas que se está enfrentando. Ahorita Saben la que iglesia estos tiene, tiempos nada se puede por favor, prever, apaguen ¿no? sus, Solo puedes decir. por- hoy en día existe un gran desprestigio de la Iglesia Católica. Y frente a eso, como institución, el Vaticano tiene que saber escoger a quién presentan como el líder religioso del catolicismo a nivel global. El anterior papa, el Papa Francisco, respondía a este tipo de instancias porque el que le precedió, Ratzinger, pertenecía al ala dura, al ala que estaba, digamos, contaminada por un tipo de presencias no deseables, con todo lo que estaba sucediendo a nivel mundial con la pérdida de credibilidad de la Iglesia Católica. O sea, el Papa Francisco vino a remediar en cierto sentido aquello. Ahora, del nuevo Papa, se trata también de contentar a los poderes fácticos. Es norteamericano y existe ahorita una insurgencia también del catolicismo en Estados Unidos, porque es un país básicamente protestante. Y la Iglesia Católica ha estado siempre en segundo lugar detrás de las iglesias protestantes. Pero necesitan ellos recuperar, o sea, el arco católico, le vamos a llamar así, necesita recuperar su primacía. Y
Además, poniendo como añadido el hecho de que el nuevo Papa ha trabajado mucho en Perú, creo que es, en Sudamérica. Y que también se trata de seguir contentando a la periferia mundial, porque es básicamente uno de los lugares donde el catolicismo tiene un fuerte componente social. Entonces, aquí hay mucho de geopolítica y el poder secular no está exento de, ¿qué se llama?, de asumir medidas, hasta le podemos llamar, que se llama, teológicas, que también tienen que, en cierta medida, acomodarse, hacerse un lugar dentro de esta pugna a nivel mundial que está sucediendo entre el orden unipolar y el mundo multipolar emergente. Ahora, en torno a eso, alguna vez escribí un texto que se llamó así una geopolítica de lo sagrado, y ya tiene que ver con pesquisar más el asunto. Y no hay que olvidarse que desde los 50 en Estados Unidos se produjo aquello que va a inundar América Latina de una nueva concepción que se produce dentro de la institución llamada Iglesia Protestante, que se llama la teología de la prosperidad. Y que en los 70s y 80s van a estar eh, digitadas desde la propia CIA para luchar y deshacerse de la teología de la liberación, es decir, la opción por los pobres. Esta pugna ha sido eventualmente vencida por la teología de la prosperidad. Y esa teología de la prosperidad ha producido un gran componente fascistoide dentro de la sociedad civil que hace posible de que sean todos estos creyentes en la teología de la prosperidad sean base de reclutamiento de los valores oligárquicos burgueses proimperiales en nuestros países. Entonces, no es raro de que haya tanta iglesia protestante en nuestros países, sobre todo en cordones de pobreza marginal, y que encuentran en este tipo de teología una suerte de eh, lugar en el mundo para seguir creyendo en este. Entonces ahí también existe otro tipo de aborde geopolítico que nos muestra cómo el, el poder secular es básicamente el guante que cubre la mano del poder, le vamos a llamar divino. Esto quiere decir, ¿qué idea tienes de Dios? Es la idea que se desprende de ser humano. ¿Qué idea tienes de ser humano? Es lo que determina la idea que tienes de Dios. Entonces ahí uno puede empezar a discernir en sus propias creencias, ser consciente de a dónde le dirige la creencia que asume. Por ejemplo, acá nosotros, cuando vamos a Huactar, es porque implícitamente estamos creyendo en la Pachamama, pero no en los términos, este, no en los términos, esto que se llama consagrados, que ha canonizado el punto de vista de la religión cristiana. Es decir, no desde la perspectiva deísta. Es decir, la Pachamama no es un dios al cual se le adora, sino en el fondo es una muestra de respeto a su condición de madre, de procreadora de vida,
de criadora de vida, que al interior de eso tiene sentido el Huactar como manifestación de respeto sagrado a la Madre Tierra, a la Pachamama, que es otro tipo de relación con lo divino, no en los términos deístas. Por eso, si uno quiere empezar a entender en qué consiste la espiritualidad andina amazónica, por ejemplo, uno no puede partir desde perspectivas deístas. Si uno tiene que ser consciente de que no agota la relación con lo divino lo que ha promovido el cristianismo. Existe otro tipo de relacionamientos que tienen muy poco que ver con el tipo de relacionamientos que ha producido el cristianismo a lo largo de las cristiandades en Occidente y que hoy en día lo protagoniza la teología de la prosperidad en contra de la opción por los pobres. Entonces, en ese estar en contra de la opción de los pobres, encontramos las razones por las cuales existe, por ejemplo, la aporofobia o lo que llaman el síndrome de Doña Florinda, que los pobres mismos desprecian a los pobres. Eso tiene sus razones teológicas. Y esto nos muestra cómo, en definitiva, uno pelea no por lo que sabe, sino por lo que cree. Y en el nivel de las creencias, que hacen sistema en la subjetividad de las personas, uno puede encontrar una teología definida. Por eso ser consciente de esto y por eso requerimos de pensar lo que hacemos, nos muestra cómo nuestras propias apuestas vitales están delimitadas por aquello en lo que creen. Entonces, de eso hay que ser conscientes. De lo contrario, somos tan inocentes que podemos estar a nombre de la religión del amor produciendo todo lo contrario. Y eso es lo que básicamente el cristianismo ha hecho gran parte de su historia en Occidente. Tengo a Gilbert Lanza Muchas y gracias, después estimado Jesús maestro. Fernández. Gracias, gracias por sus palabras. De alguna forma ya nos ha respondido, ¿no? A una consulta que tenía, pero quisiera que ampliemos un poco esta parte de la concepción, ¿no? Usted en su exposición nos indicaba, ¿no? Sobre acerca de que Bolivia es, desde el punto de vista, ¿no? De su alta mercado y también confirmado, de que es un país indio. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la concepción del indio como tal a partir de lo que es la educación ambiental? Teniendo en cuenta, ¿no? Diferentes factores de que el paradigma del civilizatorio occidental no niega esta parte de lo que es a los pobres. O sea, este mundo parecería, ¿no? Que ya está prácticamente relegando a ese sector de la población. Entonces, ¿qué es lo que dice tal vez el pensamiento de Juan José Bautista y obviamente usted, estimado maestro, acerca de esa concepción desde el punto de vista medioambiental o ambiental? ¿Qué es lo que se Ya, supondría de que el hombre, desde el punto de vista del pensamiento boliviano, tendría que realizar? Y también, obviamente, este factor muy importante que nos está llamando la atención ahora, que es la universidad. ¿Qué rol juega esto, la universidad en este pensamiento? Gracias. ya. Gracias a usted por esa pregunta. No todo el que dice ser indio es indio, en el sentido siguiente. Existe hoy en día mucho, le llamamos acá chochposerismo. Es decir, hay mucha juventud también, sobre todo provenientes de los circuitos blanqueados, les vamos a llamar, que creen que basta con ponerse un poncho, abarcas, tomarse ayahuasca, ya uno ya es indio, ya está del otro lado. O sea, es un tipo de New Age que manejan a conveniencia los poderes fácticos para seguir engañando o que la gente caiga en el autoengaño de, de creer algo que no es en definitiva. Y tiene que ver con problemas de identidad, ¿no? O sea, aquí el que tiene problemas de identidad y el que quiere aparecer lo que no es básicamente el mestizo.
El indio no tiene problemas de asumir lo que es, no necesita disfrazarse para ser lo que es. Entonces, la cuestión es, no es un cambio de apariencias, es un cambio de forma de vida, es un cambio en la percepción que uno tiene sobre la vida misma. Por ejemplo, cuando hablamos del sujeto, nosotros, partiendo de la concepción que desarrolla Franz Hinkelamer, el retorno del sujeto reprimido o el grito del sujeto, estamos hablando de el protagonista que hace posible que un pueblo, en tanto que pueblo, abrace su lucha no como una lucha parcial o exclusivista o corporativista, sino que en definitiva haga de su lucha lucha por toda la humanidad y por toda la vida. Esto significa la determinación de la categoría de sujeto en nuestros propios términos, como un uiwiri, es decir, un creador de la vida. Que yo me constituya en creador de la vida en uiwiri significa un salto cualitativo en los propósitos mismos de mi existencia. Y eso es, es una apuesta de vida, es como nacer de nuevo, como dicen los cristianos. El jaque, que sería el ser humano, solo es cuando se hace responsable de algo más que no sea uno mismo. Y ahí está también el principio de responsabilidad, el principio de responsabilidad. Esto tiene que ver con cuál es la máxima responsabilidad. Y ahí encontramos que el término uiwiri es el que más nos eh, condensa esta concepción que han desarrollado nuestros ancestros en torno a en qué consiste ser humano. Y es básicamente en desvivirse por dar vida, en criar la vida del mismo modo como ella nos ha criado. Es decir, es una relación recíproca de respeto al circuito simbiótico que establecemos seres humanos y naturaleza. Ese criterio nos sirve para entender también por qué hay, por ejemplo, luchas entre los interculturales y los tacanas, por ejemplo. Unos ya tienen otro tipo de concepción mercantil de la tierra. Para ellos la tierra ya no aparece como madre, simplemente como un recurso a disposición para hacerse ricos. En cambio, aquel que ve en la naturaleza a la madre, a la Pachamama, no la ve como un recurso, no la ve como un objeto, como una cosa. La ve como sujeto, como madre. Entonces, para cerrar esto, por eso era interesante la interrogante que usted plantea. Cuando nosotros decimos Pachamama, no estamos diciendo naturaleza por si acaso. Porque la naturaleza, el concepto viene de natura naturans, natura naturata. Natura naturata es lo que dice naturaleza, que es básicamente una máquina. Si conoces las leyes internas de esa máquina, la puedes controlar para dominarla. Esa es básicamente la concepción que la modernidad ha producido de la naturaleza, convirtiéndola en objeto, devaluando su carácter sagrado en cosa, para manipularla, para que simplemente sea un recurso a disposición mía. Entonces, aquel que dice ser indio, se viste de poncho, etcétera, aunque vive en el campo, pero piensa de ese modo, ha dejado de ser indio. Ahora aquí con indio no estamos diciendo que estamos cediendo a la conquista porque no éramos indios, éramos aymaras, quechuas, etcétera. No, básicamente lo indio sigue para nosotros siendo una categoría funcional respecto a lo que decía el manifiesto de Tiwanaku. Como indios nos dominaron y como indios nos liberaremos. Ese es un uso estratégico que estamos haciendo del concepto, sin decir que todos somos indios,
porque también eso tiene sus bemoles. Pero cuando decimos Pachamama, ¿qué estamos diciendo? Lo que estamos trabajando, ¿no? Que es básicamente lo siguiente. Pachamama es la culminación de un conocimiento que nos permite reconocer que todo, absolutamente todo, es sujeto. Que todo, absolutamente todo, hasta la piedra más pequeña, es persona. Y si es así, si es sujeto, si es persona, merece respeto. ¿Por qué? Porque si es sujeto, tiene dignidad. Y si tiene dignidad, es sagrado. Y porque es sagrado, merece respeto. O sea, quien concibe así a la Pachamama, entiende que todo en la vida merece respeto, hasta el insecto más despreciable. Todo tiene su lugar, nada está de más. Ahora, la forma de vida que se deduce de ese conocimiento alcanzado es lo que se llama summa kamaña, o sea, lo que traducen como vivir bien. Nosotros preferimos traducirlo como hacen los Ubuntu del África. Yo soy si tú eres, yo vivo si tú vives. A eso hemos llegado hasta el momento. Y después seguiremos avanzando y este tipo de conocimiento es lo que nos está abriendo mayores vetas, perspectivas para la superación de este mundo que está en desmoronamiento y en colapso vertical, pero que sigue de pie gracias a la gente que sigue creyendo en este tipo de mundo. Por eso dicen, no es fácil salir del mundo, lo difícil es que el mundo salga de uno. Ahora tengo Ildefonso Hernández. Sí, muchas gracias, doctor Rafael. Muchas gracias a los organizadores por esta actividad, una actividad que es lo mínimo, pero además una parte crucial en el desarrollo del pensamiento propio, del pensamiento nuestro. Qué bueno que se hace el homenaje a Juan José, que tuvimos la fortuna de tenerlo aquí en México y que pues permite que repensemos nuestro lugar y efectivamente pensar esto y nuestros textos y nuestros autores, nuestros mayores, nuestros abuelos, debe estar en la universidad, debe estar desde luego en todos los espacios, pero nuestras instituciones educativas pues aún les falta mucho. Pero el que haya este homenaje pues no solamente es un tributo, sino una actividad central y crucial que ojalá sigamos haciendo. Así es que gracias a los organizadores. Y en esta concepción que nos ha delineado, que nos está comentando ahorita con mayor énfasis en la última respuesta que ha dado, una pregunta que yo me hago, estimado doctor Rafael, es si la dignidad de la vida en esta concepción amplia como un horizonte de una nueva racionalidad, de un nuevo sentir, si esto que consideramos sagrado viene siendo compatible en el mundo multipolar emergente o hay posibilidades de que tenga un lugar activo, preponderante, o en el mundo multipolar que está emergiendo y peleando, también tenemos la racionalidad moderna, pero desde otros actores. Esa sería la pregunta, doctor. Muchas gracias. Gracias, Ildefonso. Un saludo desde Bolivia también. Ah, bueno, un mundo multipolar es para nosotros todavía una fisonomía circunstancial que ha de adquirir el mundo para democratizar las relaciones internacionales.
Es decir, para que que no haya la posibilidad de redituar el orden unipolar, que era el tipo de orden imperial. Hoy día estamos viendo cómo ya no funciona el orden unipolar, inevitablemente eso está colapsando y por eso también Estados Unidos está viendo y está jugando sus opciones para mantener su vigencia, pero ya no en los términos clásicos imperiales. Y por eso se hace mucho más peligroso y y también beligerante, porque aquí sí, sí, eh, tiene sentido hablar de eso que le atribuían a los bancos, el too big to fall, demasiado grande para caer. No ha de ser bonito, y a muchos geopolitólogos de los más serios dicen, el transcurso o el tránsito entre un orden unipolar y un mundo multipolar no va a ser halagüeño. Ya estamos viviendo lo que llamo la Quinta Guerra Mundial. No nos está tocando, pero nos va a tocar, porque aquí Latinoamérica está en disputa. Por eso estamos viendo los problemas en Bolivia. Estamos viendo cómo han usurpado el gobierno en Perú. Y ahorita hay, por ejemplo, más de 2000 componentes militares en la frontera peruano-boliviana. Marines, se supone que son asesores y gente que trabaja en cibernética, ¿qué se llama? En tecnologías de punta de comunicación, etcétera, porque no solamente han descubierto litio en la provincia de Puno, sino también uranio. Imagínense lo que representa. La presencia sionista en Patagonia, que está ya poniendo susceptibles a los gauchos, porque eso supondría que está en oferta la Patagonia para otro tipo de, eh, ¿qué se llama?, de componente humano que le estarían desplazando a los verdaderos habitantes de ese lugar en Argentina. Lo mismo en el sur de Chile. Las amenazas continuas a Venezuela, la imposibilidad de que a Petro le dejen gobernar, el golpe electoral que ya sufrió la candidata del correísmo en Ecuador. Es decir, estamos a un pelo de que aquí se pueda producir un fenómeno similar a los Balcanes en la ex Yugoslavia. Por eso uno tiene que ser consciente de cuáles son las verdaderas opciones que un país tiene para no dejarse engullir en la inercia de los acontecimientos o de las decisiones globales que siempre se toman al margen de los propios países afectados. Entonces, en esta medida, el mundo multipolar todavía no se está proponiendo una superación definitiva, y lo dijo Putin, ¿no? O sea, no estamos creando un nuevo orden, simplemente esto va a llegar, como quien dice, de modo natural. Ahora, no sé si eso lo ha dicho porque cree en eso o para suavizar un poco el lenguaje beligerante que están adquiriendo Europa y Estados Unidos con respecto a la presencia ya definitiva de México y Rusia como parte de un eh, circunstancial también mundo tripolar, lo que yo llamo el desorden tripolar. Y ese desorden tripolar está haciendo de que aquí se vayan a enfrentar China y Estados Unidos por el arco sudamericano. Y eso ya está, como quien dice, prefigurado con la inauguración del puerto de Chancay en el Perú, que va a ser, digamos, lo que va a empezar a desmoronar la presencia norteamericana y frente a ello, eh,
los gringos están moviendo también sus intereses por medio de Chile y que involucra también el movimiento del Comando Sur y los procesos de desestabilización política que se pueda llevar a cabo. Bolivia va a ser el termómetro, sobre todo en las elecciones, si es que se llevan a cabo, porque nadie está seguro de que eso realmente suceda, porque ahorita a nadie le conviene un proceso electoral donde no habría vencedores y que tendrían que, en última instancia, pactarse los márgenes de poder político de los modos más inverosímiles posibles. Entonces, en el mundo multipolar todavía, en ciernes, no existe este tipo de direccionalidades o asunciones de las necesidades de, por ejemplo, poder manifestar la necesidad de un tratamiento, una tematización de, por ejemplo, la importancia de las espiritualidades. Y eso que alguna vez el presidente ruso Putin dijo, los países sobrevivientes en este nuevo tablero, entre otras cosas, deberán contar con un fuerte componente espiritual, porque eso es básico y fundamental para empezar a constituir legitimidad nacional, porque la concurrencia del óptimo nacional tiene que ver también mucho con el horizonte perdón, con el sistema de creencias que abraza y asume todo un pueblo. Entonces tenemos mucho trabajo por hacer, tenemos mucha madeja delante nuestro para ir, ¿qué se dice esto? Sacando el hilo, porque se trata de cómo creamos un mundo nuevo. Y ahora nos toca pensar el fenómeno de la transición. Tenemos que ser capaces ahorita de pensar la transición, porque ahorita ya tenemos demasiados elementos para pensar los límites del mundo que está viniendo hacia abajo. Tenemos de algún modo, como imaginación, el mundo que queremos, como dicen los zapatistas, un mundo en el que quepan todos. La cuestión es, ¿cómo vamos de ese mundo o cómo vamos a ese mundo partiendo de un mundo que es la negación de un mundo en el que quepan todos? Eso es lo que hay que pensar ahora, la transición. ¿Cómo pensamos esa transición? Y esa transición hay que pensarla ya no solamente de modo teórico, sino existencial, es decir, sumarle a esto el carácter espiritual que conlleva esto que significa nacer de nuevo. Entonces, si la descolonización ahorita está a la altura de los hechos, tiene que empezar a pensar la transición. De lo contrario, vamos a seguir criticando este mundo, pero siguiendo dentro del mundo. Y vamos a seguir viendo el mundo que queremos, pero fuera de este. Entonces, ahorita es situarnos ya como conciencia anticipatoria, pensando en la transición misma, para hacer posible esto de que siempre, siempre se reclama a la hora de aparecer un pensamiento nuevo. Es decir, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se produce un mundo nuevo? ¿Cómo se crea ese tipo de mundo? Bueno, si no hay nada más, entonces ha sido un Rafael, gusto y gracias nuevamente. ¿Ah? maestro Rafael, ¿me escucha? Sí, sí. Ya, maestro Rafael, le hago llegar un saludo desde el Cusco de parte de su amigo Ricardo. Quería hacerle un comentario. No sé si Immanuel Wellerstein u otro teórico occidental afirmó que si los partidos políticos o las derechas en el mundo no necesitan partidos políticos para ideologizar a las masas, ahí tienen a las universidades, ¿no? En este sentido, en las universidades coloniales
el instrumento duro de la epistemología de dominación se encuentra en las llamadas ciencias duras, ¿no? La física, la matemática. Mi pregunta es, ¿cuáles deberían ser los elementos o criterios principales o básicos para desmoronar esta supuesta legitimidad o legitimidad entre comillas que establece la epistemología de estas ciencias duras? Gracias. Bueno, nosotros siempre partimos del hecho ese. Ah, el Estatuto de Cientificidad de las Ciencias Humanas y Sociales han sido, hasta el día de hoy, y siguen siéndolo, las ciencias duras. Cuando nacen, por ejemplo, la sociología, la antropología, la ciencia política, etcétera, la física, la matemática ya habían delimitado esa demarcación científica entre lo que es ciencia y lo que no es ciencia. En primera instancia, Bacon, pasando por Galileo, Newton, etcétera, en delimitar bien qué es ciencia y qué es teología. Después, Weber, ¿no? En su demarcación de lo que es ciencia y de lo que es ideología, etcétera. Y la escuela de Frankfurt, ¿no? En lo que es ciencia crítica y lo que es ciencia convencional, etcétera. Esto quiere decir que las ciencias sociales nunca se han puesto a pensar un estatuto de cientificidad propio. Una vez este profesor español Eduardo Nicol, filósofo, lo dijo bien clarito, ¿no? Que las ciencias duras, la física, matemática, la biología, etcétera, son tan históricas como las ciencias históricas humanas. ¿Por qué? Porque dicen, ¿no? O sea, primero se hacen en el tiempo histórico. Y segundo, que son productos de un sujeto temporal que es el ser humano. Y como se puede hacer historia de las ideas y los pensamientos que surgen en las ciencias duras, estas son tan históricas como las ciencias históricas. Entonces, esa es una gran tarea y que tiene que llevar una revolución dentro del propio campo de las ciencias sociales para destetarse definitivamente de las ciencias duras y más bien que sea al revés, que la epistemología proveniente de las ciencias humanas sociales sean las que pongan los estatutos de cientificidad que sean capaces de interpelar a lo que se concibe como ciencia dentro de las ciencias duras. Entonces, esa es una tarea que a nivel epistemológico hay que enfrentarlo. Esta tarea es básicamente lo que epistemológicamente ha insistido mucho Hugo Semmelmann en casi a lo largo de su obra y que nunca ha sido comprendida del todo. Y es más, ¿no? Él mismo alguna vez decía, ¿no? Es curioso cómo mi obra, que pretende ser lo más crítica posible, es abrazada por gente que lo conduce todo al relativismo. Y ese es básicamente por el tipo de estatutos de cientificidad que poseen las ciencias sociales, que son marcos categoriales, que tienen mucha incidencia de la forma de pensar y concebir el mundo de los propios cientistas sociales. Y si, por ejemplo, los de las ciencias duras hoy día con la física cuántica están produciendo cambios fundamentales y transformaciones al interior de su propio concepto de ciencia, esto no sucede con las ciencias sociales. O sea, las ciencias sociales ahorita están como quien dice en la inercia. O sea,
no están pensando nada, simplemente están repitiendo, están haciendo acopio de información y simplemente están o no dejan de salir del campo del análisis que ni siquiera es todavía la ciencia en sentido estricto. Hasta Hegel va a decirles de que el análisis es como una introducción al camino de la ciencia, pero no es todavía la ciencia. Porque el análisis es como lo que se hace en laboratorio, ¿no? Y para analizar un cuerpo en laboratorio, el cuerpo tiene que estar muerto para hacer lo único que se hace en ese cuerpo, que es una disección. Pero la realidad no está muerta, es lo más vivo que hay, porque siempre está en movimiento y ese tipo de movilidad y de complejidad tiene que ser capaz de reflejarse en el mismo modo de relacionamiento epistemológico de parte del investigador. Hacer que la movilidad en la sociedad, la dinámica de la realidad sea correspondida con una dinámica similar en la propia y una complejidad similar también en la propia capacidad de pensar que se tenga. Entonces, esas son tareas que delimitan lo que es ciencia y lo que no es ciencia, y que aquí le añadimos el giro descolonial, que básicamente nos está diciendo, ¿no? No solamente pensamos con categorías de hace siglos atrás, que tienen muy poco que ver con la realidad que estamos viviendo, sino que han sido producidas en los centros metropolitanos para naturalizar nuestra dominación. O sea, no han pensado para nosotros. Nosotros para ellos somos objetos, porque ellos piensan las posibilidades de sus proyectos de vida en última instancia. Y el proyecto del primer mundo siempre ha sido dominar al mundo a costa nuestra. Entonces ahí nunca vamos a encontrar razones suficientes y necesarias para desprendernos de ese tipo de dependencia epistémica y que nos conduce simplemente a repetir y a naturalizar la dominación de la cual somos objeto, ¿no? Bueno, espero que ya con esto podamos terminar porque ya estoy medio chaja también, ya no puedo hablar bien. Gracias de nuevo por la atención y por el homenaje que le hemos realizado a mi hermano y en su memoria eh, poder haber mostrado en algo la intencionalidad con la cual ha sido producida su primera obra. Entonces, no sé si David va a despedir el evento, si no, muchas gracias por su atención y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, estimado maestro Rafael Bautista. A nombre del señor director de la carrera, David Pacosillo Mamani, pues estamos por concluido el evento. Muchas gracias a todos los asistentes, tanto nacionales como internacionales. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, estimado maestro. Ay, ay, ay. Adiós. Ya, maestro.